Yo me saco los auriculares, escuchamos al natural todo más cómodo. Bueno, ha venido a visitarnos, y lo habíamos pronunciado, la licenciada Camila Toledo. Ella es licenciada en fonoaudiología y Dios me la mandó hoy, te digo, ¿no? Pero por otro tema, ya vamos a charlar. Bueno, Licen, querida, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Buen día, gracias por la invitación. Un placer que estés con nosotros. Y bueno, y un tema que aparece hoy ayer, en la página 4 de Nuevo Diario. Y el título es justamente una entrevista que le hicieron a la licenciada Camila Toledo. Advierten sobre el aumento escuche esto, sobre el aumento de casos de sífilis y los vínculos con la hipoacusia, o sea, con la pérdida del audio, de escuchar, ¿no? Sí. Creo que voy bien por ahí. Bueno, dicen, contanos un poquito, ¿cómo es que la sífilis va relacionada con la falta de audición? Bien, la sífilis es una enfermedad de infección de transmisión sexual y se la conoce como dentro del grupo TORCH o STORCH, que es un grupo de afecciones que pueden afectar el feto durante el periodo del embarazo y o parto, ¿sí? Dejando secuelas. Entre las más comunes es el déficit auditivo, la hipoacusia o la sordera. Eso ¿sí? Se va a dar desde el nacimiento, digamos. Exactamente, si una madre se contagia, contrae la infección durante el embarazo o la tenía antes y no ha sido tratada, porque la sífilis es una enfermedad, una infección con cura, la probabilidad de contagio por placenta es casi segura, y en el parto, a través, si es parto natural, por el canal, por la vía uterina, también se puede producir el contagio. ¿Te entendí que esta infección se puede dar aún ya a la mujer embarazada? Sí. Sí. Por eso es importante volver a hablar de la prevención, de los métodos de barrera. Es importante volver a concientizar. Ha habido hace muchos años muchas campañas con respecto a infecciones de transmisión sexual, cómo es los diferentes métodos de protección que pueden haber, y el de barrera sigue siendo hasta el día de hoy el más seguro. ¿Hasta qué punto, hasta qué grado de afección alcanza a un niño recién nacido? El tema de la sordera, ¿no? El tema de la hipoacusia. Bueno, si un niño, como les contaba, si un niño nace y hay un déficit auditivo, hay algo que ha impactado en el desarrollo de su sistema auditivo, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que la vida relacional empieza desde el momento de la panza. Una persona le habla a su bebé, una mamá, un familiar, y el bebé responde con patadas. Vos ahí ya te das cuenta de una cierta interacción. ¿Sí? Desde los que estudiamos neurodesarrollo sabemos que el lenguaje, la comunicación y la vida interpersonal empieza desde ese momento. Cuando sale, lo primero que detectan los recién nacidos son voces y tonalidades. No reconocen el lenguaje. ¿Sí? El procesador de la audición va a ir desarrollándose durante el primer año de vida, van a empezar a conocer lo que es el lenguaje propiamente dicho, pero las voces, las tonalidades, el reconocimiento de la percepción del habla, de quién habla, sea la mamá, sea el papá, que eso se lo estudia a través de los reflejos, sí se da en los primeros meses de vida. Cuando esto no sucede, cuando no hay respuestas, bueno, se empiezan a hacer screening auditivos. Si hay antecedentes de riesgo, como puede ser una posible infección o quizás los medicamentos que pueden producir ototoxicidad, a esos niños se les necesita hacer un seguimiento y un control. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Nosotros tenemos el Plan Nacional de Detección Temprana de la Hipoacusia, ¿sí? Que se lo está haciendo en diferentes centros de salud pública en Santiago, con sede en Capital, aquí en el Hospital Ramón Carrillo. Bien. Pero es un centro que atiende, la salud pública atiende a la persona que demanda la atención pública. Correcto. ¿Sí? Los demás se tienen que hacer dentro de los controles neonatales. Entonces, si no está la información desde el primer momento, los controles neonatales se van corriendo. Y si nosotros no hacemos una detección temprana, la intervención se va corriendo. ¿Sí? Si nosotros tenemos niños que han tenido dificultades en el desarrollo de estructuras, hay posibilidades de equipamiento en recién nacidos o de equipamientos como tipo, no solamente los audífonos, sino también los implantes cocleares. Eso va a depender. ¿Qué es lo que más común de esto es?
el implante, el audífono? ¿Qué es lo que más Depende del nivel depende del estado del paciente, el nivel de pérdida auditiva y la edad, y las posibilidades socioeconómicas. Bien. ¿Por qué? Porque los aparatos necesitan carga, necesitan batería, necesitan cuidados, y constantemente, como la persona va en desarrollo, va creciendo, los audífonos, por ejemplo, necesitan que se vuelvan a evaluar cada tanto el aparato que va dentro del oído, porque tiene que ir, tiene que coincidir con su orejita, ¿no? Claro, correcto. ¿Y qué grado de incidencia, qué grado de afección tienen estos niños? ¿Es un 100%? ¿Eso varía? Eso varía. Ah, sí. bien. Varía, depende de los controles y de la estimulación. Varía también de acuerdo a cómo se ha desarrollado, en qué momento se ha dado. Y lo más importante es la prevención y la estimulación temprana. Porque la estimulación temprana cambia pronósticos. Bien. ¿Sí? Bien. Nosotros podemos tener un déficit auditivo, pero ser una persona que se desarrolla con completa naturalidad con equipamiento, o sí puede haber niños que se han detectado tarde y que han tenido retrasos en la adquisición del lenguaje. Si tienen retrasos en la adquisición del lenguaje, tienen dificultades en la interacción social, está ligado al aprendizaje, y realmente después se necesita otro tipo de apoyos, ¿no? Y yo lo relaciono mucho con discapacidad porque durante estos últimos años lo que se ha dicho es hay muchos discapacitados en Argentina, nunca ha habido una guerra, pero esto sí pasa. Y el aumento epidemiológico no es de ahora, se vienen dando las alarmas porque se ve un incremento desde por lo menos el 2018, como informaba el Hospital Pirovano. ¿Sí? Gaby, querido. Esto, licenciada, ¿qué tal? ¿Tiene que ver con una falla en el sistema, en la educación sexual integral? ¿Cómo se explica ese aumento? Bueno, sí, un poco hay una responsabilidad del individuo, lógicamente, hay una responsabilidad estatal, si quieren, porque hay que hablar de prevención. Actualmente, cuando hay recortes, ¿qué se hacía antes? Se iba a las escuelas, se hablaba sobre métodos de barrera, sobre responsabilidad afectiva, se entregaban a veces preservativos. Bueno, todos estos programas hoy están caídos y o desfinanciados, ¿sí? Por el otro lado, también, nosotros estábamos viendo el aumento epidemiológico y desde la parte del profesional no hemos sido muchos los que han levantado la voz. Tenemos datos aislados, pero es necesario que se retome las campañas, la concientización, ¿sí? Volver a hablar de sexualidad protegida, ¿sí? Y, lógicamente, la responsabilidad del individuo, porque también es un momento en el que uno decide. Volviendo al tema de la hipoacusia, licenciada, Sí. ¿es algo que se manifiesta desde el nacimiento? ¿También a posterior se puede ir descubriendo la hipoacusia en sí en el niño? Puede detectarse tardíamente o puede ser progresiva la pérdida de acuerdo a cómo se ha efectuado la lesión. ¿Qué pasa en una detección tardía? Bueno, si hay una detección tardía, como te digo, es más difícil ver los equipamientos que va a necesitar, si es que necesita, y las rehabilitaciones. Nosotros tenemos un niño que no escucha muchas veces, y uno de los diagnósticos diferenciales que se hace es con autismo, porque si nosotros no escuchamos, no tenemos habilidades sociales, y a veces son características clínicas que se confunden con TEA, ¿sí? Entonces, cuando se hace una evaluación, un diferencial, vas descartando, lo primero que se piden son las evaluaciones que nos dan información sobre su biología, ¿no? Entonces, las audiometrías, las autoemisiones los primeros años de vida, y cuando el niño ya puede responder a audiometrías, son lo que nos van dando información sobre la salud auditiva de ese niño. Y sobre eso, lógicamente, cambian las perspectivas y la forma en la que uno rehabilita. ¿Cuál es la importancia en este camino del trabajo interdisciplinario? ¿Hay una conciencia por parte de los padres, de los profesionales y, por qué no, también del sistema en la importancia de la combinación de trabajos de pediatras, otorrinolaringólogos, fonoaudiólogos y demás? Es lo que debería. Sí, hay pediatras que sí, van haciendo el seguimiento temprano, sí, las audiometrías, las autoemisiones seguro las van a pedir, son parte de los cuidados del recién nacido, ¿sí? Así como las vacunas
tienen que estar con los carnets y los pediatras los chequean cuando hacen las consultas en general del niño enfermo, pero se tienen que hacer consultas del niño sano también. Las autoemisiones y los estudios de visión también forman parte de los cuidados perinatales del recién nacido. Bien. Bueno, licenciada, lo último. En Santiago del Estero decíamos hay un programa que es a nivel nacional, pero que Santiago del Estero tiene sede públicamente en el Hospital Regional, me decían, ¿no? Sí, en la capital. Después están haciendo screening auditivos en el Cisbanda. Entendía que estaban haciéndolo en Termas, en Ojo de Agua, y en algunas otras regiones más, y después creo que en Clodomira, y Colonia Dora, lo hacía la Fundación Haciendo Caminos. En la nota que leíamos ayer hay una estadística también que propusiste, ¿no? De cantidad de casos en Argentina. Sí, esto, que lo he sacado, lo he leído, pues lo he estado buscando. Nosotros sabíamos, está frecuentemente ahora en las noticias el aumento de los contagios de los casos. Entonces, buscando las estadísticas nacionales y hablando con colegas que participan en los programas, en el programa aquí en Santiago, nos decían, sí hay, pero no sabemos exactamente, o sea, ellos tienen la información estadística dentro del hospital, no está pública, pero en Argentina sí lo he encontrado, y se hablaba de una detección, se habían registrado 28.932 casos de sífilis en Argentina. 28.000 casos de sífilis en Argentina, es un número, entiendo que importante. Bueno, y eso es... Un aumento del 12% en relación a años anteriores. 12%, es mucho, ¿eh? Sí. Es mucho. Bueno, todo eso trae aparejado justamente este tema, la relación que decíamos al principio entre la sífilis y la hipoacusia. Licenciada, un placer haber conocido este tema, haberte conocido primero y haber entendido del tema, que es muy importante realmente que la gente que nos está escuchando y viendo también logre compartir esta historia, de manera tal que entendamos que decíamos, es una enfermedad, y decías, la infección de sífilis es... Una infección de transmisión sexual. De transmisión sexual, claro está. Y la relación que tiene con la falta de audición que podemos tener las personas, sobre todo en los estadios más pequeños. Sí. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde la gente te puede buscar? Bueno, yo tengo mi consultorio particular y estoy en el Instituto CERCE aparte. Bueno, ahí estamos. Perfecto. Licenciada, gracias, es muy amable. La licenciada Camila Toledo, fonoaudióloga, charlando con nosotros en ADN de Radio. A las noticias, señores, 9:30 apenas pasadas.